Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quien les habla es Fran Daniel Salazar Pastor, estudiante del octavo ciclo de la carrera de contabilidad de la Universidad de Los Ángeles de Chimbote. Como saben, he venido tratando temas muy importantes respecto a una charla, ¿no? Respecto al denominada orientaciones contables. En el día de hoy voy a hablarles de un tema muy importante denominado el impacto del COVID-19 en los negocios. Como saben, este tema también es muy importante no solamente para los negocios, sino también para todos en general. ¿Por qué? Porque ha afectado tanto de forma económica a las empresas como también a nuestra vida cotidiana. Empecemos. La pandemia por COVID-19 ha transformado de forma imprevista y radical el escenario económico global. Los gobiernos y empresas afectados han puesto en marcha medidas para frenar la expansión del virus entre la población y, por otro lado, disminuir las consecuencias económicas que está alterando el funcionamiento de las empresas. Como sabemos, el COVID-19 ha atacado en primer lugar primero a nuestras vidas, a nuestra vida diaria. Ha cambiado nuestra forma de vivir, nuestro día a día. Y aparte también ha cambiado en nuestra empresa. ¿Por qué? Porque nos ha obligado a tomar medidas extremas. Y no solamente a nosotros como ciudadanos, sino también a las autoridades. Por ejemplo, cada país ha tomado la obligación o las medidas necesarias para poder contrarrestar esta pandemia o este virus tan letal que ha cobrado miles de muertes no solamente en el país de Perú, sino también en todo el mundo. Como sabemos, este virus nos ha agarrado por sorpresa a todos, porque casi ningún país ha estado preparado para poder hacerle frente a esta pandemia, más que todo para obtener buenos resultados, ¿no? Los gobiernos han tomado las medidas necesarias como son, por ejemplo, el cierre de sus fronteras con la única finalidad de que éstas puedan disminuir el número de casos de contagio. Y obviamente las empresas también se han visto afectadas. ¿En qué sentido? En el sentido de que también han tenido que cerrar sus puertas, ¿no? Tanto para ellos como para sus ingresos, como para sus propios trabajadores. Definición. Las compañías deben estar preparadas ante escenarios previsibles, pero también disponer de políticas y test de estrés que permitan dar respuesta ante situaciones en las que es difícil, cuando no imposible, de vaticinar. Prueba de ello es el escenario actual ante la evolución del COVID-19, el denominado coronavirus. Así como todos los países deben estar preparados para poder hacer frente ante cualquier crisis, ya sea económica, ya sea política. Todos los países tienen que tener, digamos, un as bajo la manga, ¿no? Para poder hacer frente a estos problemas. Pero prácticamente este virus nos ha revolcado, en esas palabras así. ¿Por qué? Porque ha hecho lo que ha querido con nosotros. No ha encontrado un Perú que no ha estado preparado para este tipo de pandemia. ¿Por qué? Porque los hospitales no están debidamente implementados, no tienen, digamos, los materiales o en este caso los equipos para poder ayudar a las personas, como de repente son los oxígenos y todo eso. Y obviamente las empresas también se han visto también afectadas, porque si de por sí nuestros hospitales, nuestros lugares de atención, no de salud, no están implementadas, entonces, ¿qué más nuestra empresa? Nuestra empresa no va a poder hacer nada ante este virus. Y es por ello es de que se debe de tener un as bajo la manga para poder actuar frente a estos tipos de problemas que se pueden presentar. Para atenuar el impacto del COVID-19 en la economía peruana se dieron paso a las etapas de reactivación económica. Como les dije al empezar esta exposición de este tema, le dije de que ciertos países habían tomado las medidas o las precauciones necesarias para que evitar el menos número de contagios, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, en el caso del Perú, tuvo la certeza de cerrar sus fronteras. De repente no lo hizo en el momento adecuado, ¿no? Pero cerró las fronteras, no permitía el ingreso de extranjeros. Ahí un poco se controló este contagio. Y gracias a eso, al cerrar, obviamente el Perú entró en cuarentena, entró hasta en toque de queda. Y esto hizo de que varias empresas
tuvieran que cerrar, varios trabajadores o varias personas se quedaran sin trabajo. Pero a pesar de eso que se dio, digamos, en el Perú aproximadamente en el mes de febrero, en el mes de junio ya el gobierno empezó a flexibilizar las cosas, las condiciones o los tipos o estilos de vida de las personas, con la finalidad de que las empresas puedan retomar sus actividades a las cuales éstas estaban acostumbrados o a las cuales se dirigía su actividad económica. ¿A fin de qué? A fin de evitar las demoras generadas durante la primera etapa, ¿no? Que vendría a ser la primera etapa, que vendría a ser el contagio, o en este caso la propagación del virus. Toda empresa en el mes de junio empezó a abrir sus puertas para poder volver a trabajar. ¿De qué forma? Tomando las medidas de precaución impuestas por el propio gobierno, que eran, digamos, el metro de distancia, el tener un cubrebocas para evitar ¿cómo se llama? Estornudos o contagio por estornudos. Y también a su vez evitar caretas faciales que le ayuden también a protegerse de este virus, que era, digamos, el modo de contagio. Las empresas, como en el mes de junio, empezaron a retomar sus actividades económicas, por ende, la economía en el Perú volvió a reactivarse, pero lo hicieron poco a poco, paso a paso. Por ejemplo, empezaron a abrir o empezaron a trabajar las empresas de alimentos de primera necesidad, como son, por ejemplo, las empresas avícolas, las agroindustriales, ¿no? Las de conservas, lácteos, así, esos tipos de empresas. Todo esto con la finalidad de evitar el contagio y la propagación de este virus. En consecuencia, la economía peruana registró menores contracciones que los meses previos durante el mes de junio. Por ejemplo, en el mes de junio se tuvo un déficit de 18.1% de la economía peruana. En el mes de julio ya no era 18, sino era un menos 11.7%. En el mes de agosto un menos 9.82%. Y así sucesivamente hasta el día de hoy que estamos en el mes de diciembre. Todo, todo esto hizo con la finalidad de poder este, minimizar los riesgos de la economía en el Perú. Obviamente que hay todavía hay empresas por ejemplo, de discotecas, así que no están abiertos. ¿Por qué? Porque hay mucha aglomeración de gente y ahí se volviera a reactivar ese virus. ¿Cuál es el impacto en los negocios? Cuando es necesaria una respuesta política estricta, las empresas se ven afectadas con efectos a corto plazo y consecuencia a largo plazo. Las restricciones de viaje y las cuarentenas han dejado a las fábricas sin mano de obra y piezas. Como les dije, cuando el Perú, o en este caso el gobierno, decidió tomar la medida de cerrar fronteras, obviamente todas las aerolíneas tuvieron que cerrar y por ende todas las personas empleadas de las aerolíneas se quedaron sin trabajo. No se permitía viajar, entramos a cuarentena y aparte la mano de obra que trabajaban en esas empresas obviamente se quedaron sin trabajo. Los precios de los productos básicos han disminuido en respuesta a una caída en el consumo de materias primas. ¿Esto qué se da? Se da a que como habían personas sin trabajo, sin generar ingresos, entonces la cantidad producida por las empresas tenía que disminuir su producción. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad obviamente de que pueda seguirse manteniendo, ¿no? Porque de qué les servía producir en cantidad si las personas no iban a comprar. ¿Por qué? Porque no tenían ingresos. ¿Mm? ¿Cuál es el impacto de los negocios? En Perú, como en los 184 países afectados, así como por ejemplo España, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, México, entre otros países, también el Perú también se vio afectado. Por ejemplo, la gente era forzada a trabajar desde su casa y no puede ir a centros de sus labores. Hasta hoy en la actualidad hay empresas que están, digamos, obligadas a trabajar desde casa. ¿Por qué? Porque ellos se basan en, digamos, en aglomeración de gente, como por ejemplo los call centers. Los call centers están obligados a todavía seguir trabajando desde casa, vía virtual, con la finalidad de evitar contagios. ¿Por qué? Porque ahí trabaja cada persona en una computadora y por ende hay muchas posibilidades de brote de virus. Los que trabajan en casa o son trabajadores autónomos no tienen la misma productividad. Obviamente que si tú trabajas desde casa no te vas a poder, digamos, realizar de forma eficiente y eficaz que la misma que tenías en la empresa, ¿no? Porque va a limitar tus posibilidades de poder desempeñarte.
Los que no pueden trabajar, algunos reciben su salario o un porcentaje o nada. Por ende, es evidente que se está poniendo en peligro la seguridad económica de las personas. Obviamente que hay personas que no tienen las posibilidades de trabajar de vía remota y esas personas están en peligro su situación económica. Es por ello también que el gobierno se ha visto en la necesidad o en este caso la obligación de poder apoyarlos a través de los bonos. ¿Qué sectores se han visto más afectados y cuáles se han favorecido con esta crisis? Por ejemplo, los sectores afectados, alrededor de 81 rubros económicos en el Perú, se ven altamente afectados por la pandemia COVID-19. Las cadenas de turismo como agencias, hoteles, restaurantes y empresas de transporte serán las más golpeadas, al igual que todas las tiendas de retail que no estén relacionadas al rubro de alimentos, los automotrices, construcción, inmobiliarias y entretenimiento. Por ejemplo, como podrán observar, si se dan cuenta, turismo, si es que no hay, digamos, no, en este caso, en ese tiempo no había las fronteras abiertas, entonces no iba a haber turismo, no hay personas, que las personas estaban prácticamente obligadas a permanecer en su casa. Y si están en su casa, entonces no hay turismo en el Perú. Los hoteles, no iban a haber personas en hoteles. ¿Por qué? Por el simple hecho de que todos estaban obligados a quedarse en su casa. Es más, a los que estaban lejos de su casa, por ejemplo en la capital, los regresaban a sus orígenes, ¿no? A donde pertenecían. Los restaurantes, las empresas de transporte, como todos estaban obligados a quedarse en su casa, entonces nadie viajaba. Las empresas de transporte cerraron, los restaurantes cerraron. ¿Por qué? Porque es en donde se amontona la gente, en donde se aglomera. Las tiendas, los centros comerciales, las automotrices, las empresas de construcción, los cines, los juegos, las inmobiliarias, todas estas empresas cerraron con la finalidad de poder mantener que no hayan contagios respecto a este virus. Sectores favorecidos. Uno de los factores favorecidos serán, por ejemplo, los supermercados, ya que han incrementado sus ventas en artículos de margen y comestibles. Por ejemplo, los supermercados se les dieron, obviamente porque dan productos de primera necesidad, no tendrían que abrir, pero tomando las medidas necesarias. Y ellos aumentaron, digamos, en pocos días, toda la mercancía de estos centros comerciales se acabó. ¿Por qué? Porque todas las personas estaban comprando suministro para poder subsistir en ese tiempo que íbamos a estar en cuarentena. Las farmacias también se vieron favorecidas. ¿Por qué? Porque compraban medicamentos a cada rato. La agricultura, la ganadería, limpieza y envasados. A nivel internacional, los sectores que han mejorado son los vinculados a la tecnología. ¿Por qué? Pues la tecnología también se ha visto favorecida. ¿Por qué? Porque ahora trabajan de forma remota. El uso de las plataformas digitales también ha crecido. Todas las empresas, así como también centros educativos como universidades, también se han visto favorecidas gracias a estas plataformas digitales. ¿Cómo puede afectar a mi modelo de negocio? En una situación como la actual, la empresa podrá a prueba la gestión de riesgos. El COVID-19 y sus implicaciones pueden evolucionar a una velocidad mayor que la capacidad de tomar decisiones en grandes compañías. A corto plazo, se recomienda realizar un mapa de riesgos con análisis exhaustivo que incluya posibles impactos en las líneas de ingresos a la monitorización de clientes y proveedores, además de controlar las acciones de sus competidores. ¿Cómo puede afectar mi liquidez? Obviamente, el impacto económico del coronavirus puede llevar a la compañía a tomar decisiones para garantizar su liquidez. Por ejemplo, a corto plazo, los expertos recomiendan definir varios modelos de test de estrés en los que se analicen las variables que afectan a los estados financieros de la compañía. A medio plazo podría pasar por reducción de costos y de manejo de efectivo a través del ahorro en gastos en un escenario más complejo, la activación de palancas de generación de liquidez. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Me despido hasta un próximo video. Hasta luego.